van a tener neumología otra vez como materia. Sin embargo, neuro, si no aprenden conmigo, ya no sé con quién van a aprender más. Pero sí la va a dar, no se preocupen. En el segundo, hay muchas cosas que todavía no les cuento porque hay mucha información para ustedes. En el segundo semestre, todo lo que nosotros no desarrollamos, yo hago una aula online recuperatorio para todos los que quieren participar e incluso pueden grabar, para no darle de corrido todo. En los parciales no entra, pero para el final entra todo, porque hago eso con los del octavo, para que ustedes no estén llenos de temas y no se desesperen. ¿Me entienden? Sí. No se preocupen con eso. Neuro le tengo que dar yo porque lo único que se viene en la vida es inicia todo rápido. Así que vamos allí. No se preocupen por el proceso. No se van a perder nada. Bueno, la clase de hoy va a hablar sobre la semiología neurológica. Probablemente no terminemos hoy, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde aguanta su mente para poder absorber todas las informaciones y de acuerdo a eso. Todo depende de las caras de todos. Si yo le veo todo animado, yo continúo. Pues si yo le veo que su cerebro ya está, ya no hay muchas cosas que hacer. Bueno, en la evaluación neurológica, igual que como las otras, la evaluación de la parte del interrogatorio es importante, pero la parte neurológica es mucho más importante. Quitar esos datos es mucho más. A veces, ya vimos que el 50% del diagnóstico se tiene hablando con la persona. Y en neurología es más eso. Prácticamente yo tengo que reconocer todo lo que yo después voy a ir a investigar. Y el interrogatorio es extremadamente importante en neurología. La gran mayoría de las veces el diagnóstico no sé por qué no se habla con el paciente. Porque hay cosas que nosotros no encontramos en el examen físico, pero sí se nos cuenta. Por eso es muy importante en neurología, en todo es importante, pero en neurología tiene que ser bien mucho más específico. Por eso que es muy complicado hacer consultorio de neurología y ver en 15 minutos el paciente. El ministerio o cualquier institución pública te da 15 minutos para evaluar al paciente, independientemente de la especialidad que vos seas. Pero neurología no es medir la presión. Neurología es estudiar cerebro, tronco, médula, nervio, músculo y al paciente en general y cómo eso funciona. Y eso en 15 minutos es medio loco, pero es lo que hacemos en la práctica diaria. Por esa razón es que ustedes tienen que agarrar y ahora que tienen tiempo hacer despacio y bien. Porque con la experiencia van a tener que hacer rápido y bien. Para poder hacer rápido y bien tenemos que hacer despacio y bien. Y hacer todo el tiempo. Prácticamente el ser humano aprende por repetición. Y cuanto más repetimos, más sabemos. No hay excepciones de 1.000 millones de personas, 1, 2, 3, todo el mundo se sobresale más que el otro. Pero la gran mayoría aprendemos por esfuerzo, por repetición. Entonces, podemos incluso llegar al nivel del más genio de los genios con mucho sacrificio. Existen ciertas personas que tienen más habilidades. Lastimosamente, lo que no tenemos que esforzarnos más, igual llegamos a ese mismo nivel. Entonces, la importancia del interrogatorio de la enfermedad neurológica. Efectuar una historia clínica digna de confianza. Es decir, esa historia clínica que yo hago, el otro mi colega cuando lee tiene que creer en esa historia clínica. ¿Sí? Porque si no, no sirve de nada. Porque si no, esa persona va a tener que hacer todo el trabajo de nuevo. ¿Sí? Descripción de los síntomas que no se acompañan de datos observables de la enfermedad. Es decir, hay síntomas que el paciente relata que no voy a encontrar en los estudios. Entonces yo tengo que preguntarle al paciente qué está viendo, qué está escuchando y qué está sintiendo. ¿Sí? Para poder conseguir eso, primero tengo que tener la confianza del paciente. Eso ustedes se van a dar cuenta que se van a ir del hospital
Le van a preguntar a las cosas y a ustedes le va a decir otra cosa y al jefe o al médico le va a decir otra cosa. Y van a decir, pero me está mintiendo. No, el tema es que ustedes no le dieron la confianza. Por eso yo siempre le digo, cuando ustedes se van al hospital, ustedes son médicos. Por más que no tengan el registro del médico, ustedes son médicos. Si no, no se vayan al hospital si se van a ir como estudiantes. En el hospital no tiene que irse una persona como estudiante si va a tratar con pacientes. Porque no tiene sentido. Uno, que a nadie le gusta que una persona le estudie si no va a ser para su salud. O tipo practique como ellos le llaman. Ustedes ya se van para aplicar algo, por eso tienen lo que es la parte de pregrado. ¿Sí? Ustedes cuando se van al hospital ya tienen que irse con un cierto grado de conocimiento y aparte de eso tienen que tener el porte de médico. ¿Sí? Ya no tienen que estar con millones de cosas, solo lo que ustedes van a estar con el paciente. ¿Sí? Para que tengan confianza en ustedes, porque si se dan cuenta que ustedes son estudiantes fuera, no van a poder quitar muchos datos y se van a dar cuenta de eso. Entonces, y colaboración del paciente y en lograr que se percaten de la importancia del procedimiento de la exploración. ¿Qué quiere decir? Ustedes le van a decir, yo les voy a preguntar esto, porque para mí es importante saber qué te está pasando para poder ayudarte. Por eso es lo que se pregunta todo. Cuando el paciente que entra conmigo en la primera consulta es un terror para ese paciente, porque le pregunto todo de su vida. Prácticamente un interrogatorio peor que el del FBI. Porque ese es el momento que yo ya aclaro toda la información. Esto puede ser un esquema, ustedes si quieren pueden cambiar este esquema, pero esto puede ser una identificación de los hechos clínicos. Mediante el interrogatorio, que es la pregunta, ustedes van a hablar con el paciente y van a hacer la interpretación de los síntomas y signos en términos fisiológicos y anatómicos. Por eso que ustedes estudian anatomía, por eso que ustedes estudian fisiología, por eso estudian anatomía patológica y por eso ustedes estudian fisiopatología. Para que cuando el paciente le diga los signos y los síntomas, relacione con todo lo que está pasando en el organismo desde el punto de vista fisiológico y anatómico. Y en base a eso van a hacer una formulación sindrómica y localización de la lesión. Cuando decimos un síndrome, estamos hablando de signos y síntomas tendientes a una enfermedad. Y en neurología entonces tenemos que determinar dónde está el problema. Primero tengo que hacer el diagnóstico anatómico, donde en el cuerpo, donde en el sistema nervioso central, periférico o autonómico está el problema. Y de acuerdo a eso, yo tengo que recolectar datos del modo de inicio y cómo evolucionó esa enfermedad. Después de eso veo otros datos médicos como laboratorio y estudios. Y ahí voy a tener el diagnóstico patológico y etiológico. Y así es. Es igual que en semiología general, pero tiene que ser mucho más puntilloso. ¿Por qué? Porque prácticamente se deja de lado mucho la parte neurológica. Y para evaluar la parte neurológica tenemos cosas muy minuciosas. Y este es el examen físico neurológico. Esto ustedes pueden decir como una oración, un recitado, una exclamación, algo muy lindo, pero si ustedes dicen esto, ustedes tuvieron que haber evaluado esto. No hagan de memoria, evalúen y ahí escriban, porque ustedes muchas veces la gente escribe como si fuera un texto y no evaluó y después usted va a encontrar otra cosa. Y así, el examen neurológico es paciente lúcido, ubicado en tiempo, espacio y persona, rasgo 15 de 15, pares craneales conservados, lenguaje conservado, tono y trofismo conservado, fuerza muscular de los 4 miembros conservado, reflejo ostotendinoso conservado, sensibilidad conservada, marcha conservada, no signos meningios ni de hipertensión craneal. Si yo quiero hacer mucho más sencillo, paciente lúcido, ubicado en tiempo, espacio y persona, rasgo 15 del 15, pares craneales, lenguaje, tono, trofismo, fuerza muscular, reflejo ostotendinoso, sensibilidad y marcha conservada, no signos meningios ni de hipertensión craneal. De esto se trata la evaluación semiológica que vamos a desarrollar. Cómo evaluar todo lo que estamos viendo acá. Tiene 122 diapositivas la clase. ¿Y
que habla todo de esto. Profesor, ¿qué significa carga de Hipertensión endocraniana. Entonces, como neurólogo, yo entiendo que cuando digo que el paciente está lúcido, hablar de ubicado en tiempo, espacio y persona está de más. La persona que está lúcida está ubicada en tiempo, espacio y persona. La persona que no está lúcida no está ubicada en tiempo, espacio y persona. Algo de eso no está bien. Pero ustedes van a ver en la historia clínica que todos pasan a ser lúcido, ubicado en tiempo, espacio y persona. Al decir lúcido, es decir, que está ubicado en tiempo, espacio y persona. ¿Entienden? No le cambio ese razonamiento porque desde el punto de vista clínico general se sigue usando así. Y le voy a crear una bomba en su cabeza que no van a tener por qué escribir así. Todavía no van a tener mucha capacidad de razonar por eso. Pero entiendan que si yo digo lúcido, yo digo que está todo bien allá. ¿Cómo yo evalúo una persona que está ubicado en tiempo? Sencillo. Le pregunto, tiempo es día, horas, minutos, segundos, meses, años. Entonces yo le puedo preguntar estación del año también. Acá en Paraguay a veces nosotros tenemos la costumbre cultural de saber la estación del año. A veces más por la noticia y todo lo demás, creo que está en primavera porque salió lo de las flores, pero así de vista normal yo mismo me preguntaba estación del año y a veces no sé en qué estación del año. Por eso no se preocupen si alguien no sabe la estación del año en Paraguay. Otra cosa, hay que ver mucho la parte cultural, local también con algunas cosas. Pero sí o sí yo sé que el día es hoy. ¿Sí? Bueno, a veces como médicos tenemos el problema del tiempo también porque a veces trabajamos en cualquier hora. Pero en teoría hoy es miércoles. ¿Sí? También sé en qué mes estoy. ¿Verdad? Estamos en septiembre. Y sé en el año que es 2024. ¿Verdad? Eso es estar ubicado en tiempo. Si la persona no sabe o dice mal o pasa eso, entonces no está ubicado en tiempo. Ahí el paciente ya no está lúcido. Espacio. ¿Dónde está la persona? ¿Dónde yo estoy ahora? Estoy en sala de aula, estoy en Salto de Guairá, estoy en la Universidad Sudamericana, estoy en el aula 7. Ese es ubicado en espacio. ¿Sí? Y persona. ¿Quién es esa persona? ¿Cómo se llama? Le preguntas su nombre y te dice quién es. Una cosa, cuando una persona pierde la ubicación personal, es lo último que se pierde. Cuando una persona no sabe su nombre, ese es un deterioro muy importante del estado cognitivo. Lo último que se pierde es saber quién es. A veces la persona está totalmente inconsciente, pero sabe su nombre. Entonces hay que tener en cuenta también esa situación. Entonces, de esa forma yo puedo saber. Le digo tiempo. ¿Qué año estoy? Lo más grande. Si ya no sabe el año, ¿dónde estás? ¿Y quién sos? En fin, ya sé, ya puedo determinar eso. Si no responde eso, entonces hay una alteración del nivel de conciencia. Pero si tiene uno más alterado. Ya no es más lúcido. Tiene que tener los tres bien. ¿Se entiende? Si hay alguna cosa, pregunten. Porque la parte neurológica, este es el momento que usted aprende. ¿Sí? Ok. Después ponen Glasgow 15 de 15. Eso también como ahí está, quité yo por la parte neurológica. Nosotros usamos la medida del estado de Glasgow, normalmente se utiliza más para traumatismo craneoencefálico que para lo que se fabricó. Pero algunos después con el tiempo se acostumbró a usar el Glasgow. El Glasgow a veces no es tan similar a lo que es el estado de nivel de conciencia. Pero a veces se relaciona. Entonces, de todo modo, es clásico, se le va a preguntar, puede preguntarle la revalida y todo lo demás. Y hace 2 años se enojaron conmigo cuando yo comencé a preguntar por la escala de Glasgow, porque puse en el examen, pero eso es lo más básico que ustedes pueden saber de la neurología. La escala de Glasgow no pueden no saber. Eso es lo más básico que tienen que saber. Calcular la escala de Glasgow. Desde el punto de vista neurológico a mí no me sirve de mucho, pero no les voy a decir a todo el mundo eso porque en realidad se usa y si se usa tengo que aprender a usar. Es la misma cosa que hay avión, yo no sé usar o no quiero usar, quiero irme en ómnibus, entonces le enseño solo cómo usar el ómnibus. No, le tengo que mostrar también cómo se va en el avión. Entonces tienen que saber la escala de Glasgow.
Esto es lo que se evalúa en la escala de Glasgow. Se evalúa si la persona abre los ojos, si la persona habla y si la persona mueve los brazos. Y aquí me tengo que detener para poder. Si tienen alguna pregunta, en cualquier momento me interrumpen. Si están cansados, me avisan también. Ok. Bueno, entonces, ustedes pueden evaluar. Esto puede cambiar de orden, no pasa nada. Yo antes hablaba primero de la parte motora, después la parte verbal y después la parte ocular. No importa el orden, pero vamos a dejar así. La parte ocular, la parte verbal y la parte motora. ¿Sí? Eso es lo que se evalúa para evaluar la escala de Glasgow. Reglas. La puntuación mínima es 1 para todos. ¿Qué quiere decir? La escala de Glasgow nunca es 0. La escala de Glasgow nunca es 2. Lo mínimo que puede ser la escala de Glasgow es 3. ¿Se entiende? Otra regla. La parte ocular va hasta 4. La parte verbal va hasta 5 y la parte motora va hasta 6. La escala de Glasgow nunca es mayor que 15. La escala de Glasgow es de 3 a 15. ¿Se entiende? Cuando está de 9 para abajo es equivalente a coma. Pero eso es más para traumatismo craneoencefálico, pero igual ustedes tienen que aprenderse. 9 para abajo es igual a coma. Y es muy importante, o sea, desde 9 para abajo. 9 para abajo. Y es importante saber eso, porque un paciente en coma, en Glasgow, de 9 para abajo, tiene que ser intubado y tiene que tener una asistencia respiratoria asistida, porque el paciente no va a poder mantener su sistema respiratorio ni corporal sin ayuda. Por eso también es importante saber ese número. Algunas literaturas, no sé, sirven para saber que el paciente está peor nada más, ¿verdad? Pero después el tratamiento, el manejo es igual. Algunos lo dividen cuando es de 6 para abajo en coma profundo. Lo que sí que igual está en coma. Cuando está de 6 para abajo se puede hablar que la persona está en coma profundo. ¿Qué quiere decir? Está en un peor estado neurológico. ¿Sí? Ok, para eso me sirve la escala de Glasgow. ¿Cómo yo evalúo la escala de Glasgow? Dije, ocular 1, pero tengo que empezar así. Una cosa, cuando yo voy a evaluar escala de Glasgow en un paciente que viene conmigo en consultorio o le trae junto a mí es fácil. ¿Cuándo se complica? Cuando el paciente está internado y yo llego y el paciente ya estaba internado. ¿Por qué? Porque cuando ya estaba internado yo tengo que asegurarme que el paciente se despierte. No puedo yo evaluar la escala de Glasgow. El paciente entro a la sala y el paciente está durmiendo y me voy para evaluar la escala de Glasgow. Tengo que asegurarme que se despierte bien, que yo ya haya hecho todo el estudio, que él se haya despertado lo máximo posible, que pueda hablar conmigo y ahí comienzo a evaluar. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro y le estimulo todo y no se despierta bien? Entonces probablemente ese es su estado de nivel de conciencia y ahí comienzo a evaluar. Tengo que asegurarme que el paciente haya dormido bien el día anterior, porque una persona cansada puede estar medio dormido, puede tener sueño, y por sueño es el que su escala de Glasgow puede estar bajo. Entonces yo tengo que asegurarme de eso, ¿sí? Que no sea por una enfermedad. Entonces, una vez que yo le despierto al paciente, comienzo a evaluar cómo está, ¿sí? Me aseguro que él haya dormido bien, todo lo demás, si pasó todo eso, y ahí evalúo. Entonces, aquella persona que está con los ojos abiertos, porque vamos a empezar en la parte ocular, con los ojos abiertos, y que no vuelve a cerrar cuando yo estoy hablando con él, tiene 4. ¿Sí? Aquella persona que
comience a cerrar sus ojos, estoy hablando con él y comience a cerrar los ojos, tiene 3. O que yo le agarro y le hablo y abro los ojos. Eso tiene 3. Por eso que acá, si yo no me aseguro, de que la persona no estaba prácticamente despierta, yo puedo interpretar mal ese sueño, puedo llamarles como somnolencia. Es diferente el término de sueño y somnolencia, y a veces no es fácil de interpretar. La somnolencia se debe a un trastorno de una lesión cerebral. El sueño es una situación fisiológica del organismo. Yo puedo estar despierto, puedo estar dormido y eso está bien. Pero cuando yo hablo de somnolencia, yo hablo de una alteración del nivel de la conciencia. ¿Se entiende? Y por eso que acá puede haber confusión si yo no estoy acostumbrado. ¿Sí? Ahora, 2 es cuando yo le tengo que producir algún estímulo para que la persona abra los ojos. O le tengo que producir dolor o algo para que abra los ojos. ¿Sí? Y ahí abre los ojos. Entonces, en esta situación es 2. 1 es cuando, aunque yo le produzca dolor a esa persona, la persona no abre los ojos. ¿Se entiende? Entonces, apertura ocular espontánea, abre solo, a la 2, al dolor y no abre los ojos ante ningún estímulo. ¿Se entendió? Y entonces ahí yo voy poniendo el punto que le va y voy sumando cuánto el paciente tiene. ¿Sí? Ahora paso a la parte verbal. Pasa a la parte verbal. Primero, cuando yo estoy evaluando si el paciente está lúcido y está en tiempo, espacio y persona, si el paciente me habla y me responde todo bien, va a estar orientado. Yo ya estoy evaluando la parte verbal y ya le estoy evaluando simplemente al paciente. Bueno, ¿qué pasa si de repente el paciente dice cosas que no corresponden? Por eso hay aquel paciente confuso, aquel meme que se pone en el Instagram confuso, pero con glago 15 o cosas así. Una persona confusa nunca tiene glago 15. Lo máximo que tiene una persona confusa es 14 para abajo. Una persona confusa nunca tiene 15 de 15. ¿Sí? Entonces, si la persona comienza a no estar ubicada en tiempo, espacio y persona, pero me habla, ¿qué quiere decir? O dice cosas incoherentes, el paciente está confuso. ¿Sí? Ahora, de repente, la persona me dice cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros estamos conversando. La palabra es inapropiada. Yo le pregunto, ¿qué día hoy? Y allá está pasando un gatito. No tiene nada que ver con mi pregunta. Entonces tiene una palabra inapropiada. ¿Sí? ¿Qué pasa si no entiendo lo que la persona me dice? No es una palabra. Es solo un sonido. Y si no emite ningún sonido, entonces es 1. De esa forma se evalúa. Paciente, ¿puede conversar conmigo normalmente? 5. ¿Sí? Dice cosas que de repente no se recuerda cosas, o de repente dice cosas no muy bien. Entonces es 4. Dice cosas totalmente fuera del contexto, es 3. Solo emite sonido, es 2. Y no emite sonido, es 1. ¿Se entiende? Ahora, la parte motora. La parte motora, cuando yo evalúo la parte motora, también yo estoy evaluando la parte verbal, punto verbal. Pero es así, yo le tengo que decir al paciente, levanta tu mano derecha y levanta. ¿Sí? Acuérdense,
tiene que ser levantar el derecho y no el izquierdo. Si de repente, a veces también ocurre que la persona no sabe su derecha y su izquierda. Y cuando levantan el izquierdo, yo le dije el derecho, le decía, ¿sabes lo que es el derecho y el izquierdo? Y si te dicen, no sé, entonces ahí puede ser el problema. Que en realidad hace lo que él piensa que está haciendo, pero no sabía luego cuál era su derecha y su izquierda. O de repente te puede decir, doctor, yo a veces me confundo derecha e izquierda. Entonces, probable sea normal. Y ahí usted cambia, nomás levanta ahora tu pierna. Si hace lo que usted le dice, entonces obedece. Entonces está bien. ¿Qué pasa también en esta situación? ¿Por qué es importante? A veces yo le digo, abrir y cerrar los ojos. A veces el paciente hace automáticamente el abrir y cerrar los ojos. Y a veces coincide con lo que yo le estoy hablando. Por eso yo siempre le pido primero que alce la mano y le digo el lado de la mano para yo poder estar seguro. Porque ese es un esfuerzo mental un poquito más grueso. Es un esfuerzo mental mayor que solo abrir y cerrar los ojos. ¿Se entiende? Y después le digo también abrir y cerrar los ojos y con eso ya soluciono, ya puedo ver que me obedece. Si me obedece, está bien. A veces la persona puede no hablar y puede obedecer. ¿Se entiende? Después vamos a ver eso. Después, obedece. Si no me obedece el paciente, yo le tengo que hacer un estímulo doloroso. Le puedo pinchar o le puedo apretar en algún lado. Y el paciente va a agarrar y va a tratar de quitar el lugar donde yo estoy, va a tratar de quitar. Entonces, localiza. Va a agarrar y tratar de quitar. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, después, el otro retira, va a hacer esto. Ya no vamos a agarrar así y tratar de quitar, va a hacer esto. Como si fuera que al dolor, ¿sí? Retira. Y después, el 3 es cuando el paciente hace esto, extensión. Flexión, hace esto. Esto es el 3. ¿Sí? El paciente no me obedece, no localiza, no retira, no trata de salir del lugar. Primero hace con la mano y después el cuarto trata de salir del lugar con el cuerpo y cuando tiene 3 hace flexión. ¿Sí? Y si yo le produjo dolor y hace esto, extensión, entonces es 2. Y si no hace ningún movimiento, es 1. Una cosa muy interesante. Una persona que hace flexión, extensión o ningún movimiento, siempre está en coma. Siempre está en coma. Y probablemente no va a hablar y no va a abrir, y puede que no abra los ojos también. Pero cuando el paciente, y otra cosa, cuanto peor evolución en la escala del coma de Glasgow, cuando más bajo la escala del coma de Glasgow, peor estado neurológico y clínico del paciente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hacer extensión es peor que hacer flexión. Esto es descorticación, esto es descerebración. Que habíamos hablado de fisiopatología. ¿Sí? Hay una clase de fisiopatología que pueden repasar con esto si quieren para poder entender más la parte fisiopatológica. Entonces así se calcula electromagnetismo. Como yo quito en el examen, quito un caso clínico y le doy estos datos. Y usted tiene que hacer la suma y decir cuál es la escala de Glasgow que tiene. ¿Se entiende? ¿Cómo van a ver los casos clínicos? Los pacientes, ustedes tienen que presentar los casos clínicos acá y tienen que ir a ver en el hospital, porque esto es teoría. Para juntar la teoría con la práctica, ustedes presentan el caso clínico y también se van a la práctica del hospital. ¿Se entiende? Así se aprende medicina. Professor, tem como uma pessoa estar o tempo inteiro com, confusa não, mas aquela que está fora de contexto do verbal 3? Perdão? Tipo, tem como uma pessoa estar o tempo inteiro, depois, sei lá, a vida inteira confusa ou não sabe, tipo, do nada, igual o senhor falou, você tô perguntando uma coisa, passa um gatinho e a pessoa, nossa, gatinho. E isso significa uma alteração cerebral genética quando da vida inteira ou não necessariamente?
La pregunta de la compañera es muy interesante y la pregunta de la compañera habla en una etapa ya crónica no aguda. Y eso puede tener muchos nombres de enfermedades. Una persona que nació y tuvo sufrimiento fetal o que de repente no se desarrolló bien su cerebro, nace y puede comenzar a decir incoherencia, y esa incoherencia de toda la vida por falta del desarrollo del cerebro. ¿Eso está mal? Sí, el cerebro no está completamente desarrollado. Entonces sí, y eso con el transcurrir del tiempo llevó mucho nombre. Por ejemplo, parálisis cerebral, alteración cerebral por hipoxemia, tiene millones de nombres. En el adulto, cuando una persona ya estaba bien y perdió esa capacidad, le llamamos demencia. Los pacientes con demencia tienen crónicamente alteración de la habla, de la conciencia y todo lo demás. Entonces, dependiendo de la causa que llevó a esa alteración, va a tener un nombre clínico. Entonces, respondiéndole a la pregunta a la compañera y para darle esa información al aula, sí, una persona puede tener permanentemente esa alteración y puede quedar con esa alteración. E pode ser por conta de um trauma emocional, por exemplo? También puede ser por un trauma emocional. También puede ser por un trauma emocional. Es menos frecuente, pero también. En las películas eso es lo más frecuente, pero en la vida real, por el trauma es menos frecuente. Pero sí, claro que sí. E incluso una criatura que ya se estaba desarrollando bien, por un trauma emocional puede dejar de hablar. O, si no estaba hablando y tuvo un trauma emocional, puede perder la capacidad de aprender para hablar. E aí, nesse caso, o tratamento tem que ser tanto na parte neurológica quanto o tratamento psicológico do trauma. Si es el trauma, en realidad, el neurólogo, para que se pueda entender, el neurólogo trata de evaluar. Anteriormente, el neurólogo veía todo, psicología, psiquiatría y todas cosas en general. Con el tiempo, no sé qué pasó. Si ustedes ven la historia, todos los padres de la psicología y la psiquiatría fueron neurólogos. Freud y todo lo demás, y todos aquellos locos fueron todos neurólogos. O sea, el neurólogo más loco frente a ustedes no soy yo, hay peores. Freud fumaba maconha y comenzaba a escribir su cosa. Pueden leer la historia, así que yo no llego a ese nivel ni no voy a llegar nunca a ese nivel, así que me voy a quedar bien abajo de eso. Si tiene demencia, tiene por un cuadro agudo, igual se descuenta por Ahí es otro problema también que van a encontrar. Una persona con demencia puede empeorar y puede tener un cuadro agudo, sí. Y eso se llama síndrome confusional agudo. Y esos son los peores casos. Porque para yo hablar que la persona tiene demencia, yo tengo que saber que el paciente ya estaba perdiendo con el tiempo y más de 3 meses. Y cuando yo hablo de síndrome confusional agudo, es un paciente que pierde la conciencia en menos de 3 meses y es rápido. Y una persona puede tener demencia y síndrome confusional agudo, puede tener. Puede tener solo síndrome confusional agudo, puede tener. Puede tener solo demencia, puede tener. ¿Se entiende? Esto con la práctica clínica únicamente van a poder ir entendiendo más. Están apenas empezando. Tienen que ver el paciente, tienen que hablar con el paciente, no solo agarrar la ficha. Tienen que hablar con el paciente, tienen que estar con el paciente para poder entender esto. Esto es mucha experiencia. Yo les puedo hablar millones de cosas y dar todo lo que yo pienso, pero si ustedes no tienen contacto con el paciente, es muy difícil interpretar esto. Pero si tienen contactos, si ustedes encuentran algo que no entienden en su práctica, tienen que hablarle a sus profesores para que les expliquen. La única forma que nosotros aprendamos también y podamos enseñar, porque hay muchos sabemos lo que vemos, pero nos cuesta explicar porque también eso es un entrenamiento. Para que les puedan explicar, ustedes tienen que preguntar. Tienen que ser sharp. Pregunta. Hasta que se le diga, ¡ay, no sé más! Hasta ahí pregunta. Para poder aprender. Mira, ahí ustedes esfuerzan también. Entonces eso, respondí esa pregunta, ¿alguna pregunta más para avanzar acá? No caso, quando o senhor vai atender um paciente neurológico, o senhor sempre solicita um acompanhante ou se o paciente quiser entrar sozinho, o senhor atende só? Cuando yo no le conozco a la persona viene como viene. Y evalúo el contexto y después. Se recomienda que cuando la persona es mayor de 60 años venga acompañada. Porque desde ahí comienzan las alteraciones cognitivas. Pero en la primera consulta, si yo acá en Paraguay tengo un problema, en Brasil creo que está más estructurado eso, pero acá en Paraguay, si yo pido eso, me van a decir que yo no le quiero atender
me van incluso a demandar por eso. Porque me van a decir que yo no quiero atender al paciente. No van a atender el contexto médico porque el que maneja toda la parte burocrática no es un médico. ¿Por qué? Porque el tipo así, si el médico atiende al paciente y está en la oficina, tipo, están perdiendo un médico, porque acá en Paraguay faltan muchos médicos. Entonces, la parte administrativa hace gente que no es médica. Y entonces de repente no entiende, y es medio complejo agarrar y decir, no, tenés que venir con un acompañante. Vos le atendés como viene, le orientás que tiene que venir con un acompañante y escribís. Ahora, ¿qué pasa si de repente la persona es muy incoherente, no se entiende nada? Vos necesitas sí o sí que venga y tenés que enviar lo que nosotros le llamamos un servicio social, que es una encargada que se encarga de ver con sus familiares y todo lo para que pueda venir con orden. Si igual no viene, igual vos le atendés y hacer lo que podés y dejar escrito. Es un dolor de cabeza cuando eso pasa, y pasa mucho. Lo ideal es que mayores de 60 años vengan contigo, acompañado con alguien. Pero solo se exige cuando la persona es incoherente. Si la persona entiende bien, no necesita venir acompañado. Si vos te das cuenta que entiende bien, no necesita que venga acompañado. Primera consulta, yo evalúo la situación, entiende bien, no necesito. ¿Sí? Pero si tiene alteración de la conciencia, lo ideal es que venga acompañado por alguien. ¿Sí? Y eso. Ok. A veces la persona culturalmente también le cuesta, porque no sale mucho en la casa y todo lo demás, entonces de repente también cuesta hablar. Entonces, lo que yo le había, estado de conciencia, esto es el estado normal, el paciente está bien, hablamos de vigilia y sueño. Cuando de repente el paciente no me habla, pero está despierto y me obedece y todo lo demás, y no es la alteración, yo no puedo entender si el paciente está lúcido o no, pero el paciente está despierto, yo puedo decir que el paciente está vigilante. Pero si el paciente está ubicado en tiempo, espacio y persona, yo digo que está lúcido. ¿Se entiende? Entonces, decir que el paciente está vigil es decir que el paciente está despierto, pero yo no puedo determinar si está ubicado en tiempo, espacio y persona. ¿Se entiende? No puedo saber si está lúcido o no está lúcido. Estaba abierto los ojos, a veces incluso me obedece, pero no me responde todos esos tres ítems, pero está despierto. Entonces yo a veces el paciente puede estar mal, pero yo no determinar si está con alteración de nivel de conciencia, pero él está despierto. Entonces yo puedo decir vigil. Lo único que yo digo cuando digo que está difícil es que el paciente está despierto, pero no determino si está lúcido o no. Entonces, vigil puede estar bien o puede estar mal. Si yo digo lúcido, yo categóricamente digo que el paciente neurológicamente, la parte superior está bien. ¿Se entiende? Ok. Y sueño, el paciente puede estar dormido y eso es normal. Yo puedo dormir de día y si estaba muy cansado es normal, pero si no estaba cansado no es normal. Algo está pasando. Dormir de día no es normal, a no ser que sea un horario que yo esté acostumbrado a dormir de día. ¿Entiendes? Hay gente que duerme después de almorzar, duerme media hora, 1 hora, 2 horas, a veces hasta 3, y eso es normal. En esos horarios sí. Pero una persona que duerme en cualquier horario, en cualquier momento, eso también no está bien. ¿Me entiendes? Ya no es un sueño normal. ¿Sí? Cuando el paciente comienza a bajar de lúcido y comienza a desorientarse, entonces yo tengo alteración de la conciencia o alteración del nivel de la conciencia. Hay el jefe de Cano que es neurólogo, normalmente le ponían en la interconsulta paciente con pérdida de la conciencia y él se iba a la interconsulta, vamos a buscar tu conciencia contigo. Porque no hay pérdida de la conciencia, hay alteración del nivel de la conciencia. Pero tanto nos acostumbramos que a veces ponemos, porque cuando se habla mal y nadie nos corrige, continuamos en el mismo círculo. No se pierde la conciencia, se alteran los niveles de la conciencia. ¿Se entiende? Entonces es así. Y siempre la alteración del nivel de la conciencia es de abajo, de arriba para abajo. ¿Sí? ¿Qué me dice? Cuando más abajo está en la alteración del nivel de la conciencia, el paciente está peor. ¿Sí? Ok. Entonces, el paciente puede estar excitado
o puede estar letárgico, cuando aquel paciente que está con los ojos abiertos, pero se mueve de aquí para allá y está así tipo como loco. O el paciente puede estar somnoliento, ¿sí? O obnubilado. O el paciente puede de repente estar muy dormido y solo se despierta con estímulos motores, y entonces hablamos de estuporoso. O el paciente no responde a estímulo doloroso, y entonces hablamos de coma. ¿Sí? Letargia, el paciente está desorientado, puede estar somnoliento o no. Obnubilado, pues puede despertarse con estímulos leves, tipo se le habla fuerte, se hace un ruido. El estupor puede despertarse solo con estímulos intensos, solo estímulos dolorosos. ¿Sí? Y el coma no puede despertarse con ningún estímulo. ¿Sí? Entonces, cuando la persona no responde al medio externo, está en coma. ¿Qué quiere decir? Yo le produzco dolor, le hablo y no hay respuesta. Eso es coma. El paciente no me responde. No abre los ojos y no me habla. Eso es el paciente está en coma. ¿Se entiende? Si yo quiero hablar en la escala de Glasgow, normalmente el paciente en coma está de 9 para abajo. Y coma profundo de 6 para abajo. ¿Sí? Si quiero usar la escala de Glasgow. Pero no es necesario usar la escala de Glasgow para decir que el paciente está en coma. Si el paciente no me responde al estímulo doloroso y no me habla, entonces el paciente está en coma. ¿Se entiende? Paciente que está en coma es de 9 a 3. Não, mas eu falo assim, antes de chegar no profundo, eu colocaria só coma. Yo puedo poner coma de 3 a 9. Solo que en alguna literatura o algunos médicos para decir que está peor de lo normal, porque cuando más bajo está la escala de Glasgow el paciente está peor, yo puedo agarrar y decir paciente en coma profundo cuando está menos a 6. Si ustedes encuentran paciente en coma profundo, tiene que pensar paciente con escala de Glasgow menos de 6. ¿Entiendes? Pero yo puedo poner igual coma sin poner coma profundo. No está mal. No está mal. Es más específico nada más sin coma profundo. ¿Se entiende? No, es tipo para resaltar, es tipo decir así, coma y le pone un asterisco, presten atención, está en un coma profundo, más o menos eso. Igual es coma, pero es una alerta más nada. ¿Se entiende? No está mal poner. Está bien poner porque a veces llama más la atención al paciente en coma profundo. Pero es coma nada, es la misma cosa. Solo que en algunas literaturas le llaman así. No sé, no llegué a leer en la literatura por qué llegaron a hacer esa distinción. Pero al fin y al cabo, el paciente en coma tiene el mismo manejo que el coma profundo. Solo que el paciente en coma profundo está en peor estado neurológico y clínico. Entonces así, la persona que está incoherente, está excitado, la persona que de repente se despierta cuando yo le hablo está somnoliento, la persona que yo tengo que producir un estímulo doloroso para despertarse está estuporoso, y la persona que no responde a estímulo doloroso está en coma. Ese es todo lo que tienen que saber. ¿Se entiende? Ok. Y ahora entramos en una parte un poquito más larga. Ya aprendimos la escala de Glasgow. Ya aprendimos a evaluar el estado de conciencia y ahora vamos a evaluar los pares craneales. ¿Sí? Para decir que están los pares craneales, están conservados, yo tengo que evaluar los 12 pares craneales. Son 2, derecho e izquierdo, y tengo que evaluar los 2. ¿Sí? Entonces, para poder evaluar, yo tengo que conocer. Y nosotros tenemos del 1 al 12. Ustedes saben por qué tienen números y por qué tienen del 1 al 12. Se les explicó en la anatomía por qué ocurre eso. Si ustedes ven en el cráneo, y ustedes dan la base del cráneo, ustedes dan la vuelta así, y ustedes van a ver que los nervios van saliendo de frente para atrás. Entonces el que fue describiendo esos nervios comenzó a describir el primero que salió del cráneo, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el 12. Entonces, de acuerdo a ese orden es que le dio primer par, segundo par, tercer par, cuarto par, quinto par, sexto par, séptimo par, octavo par, noveno par, décimo primero y décimo segundo.
Y después se le dio los nombres de acuerdo a las características. Los pares craneales son los pares que me dan la parte de los sentidos también, que se puede decir. Pero no solo están los pares craneales y los sentidos, porque la parte sensitiva también está con la médula espinal y otros nervios de la médula espinal, no solo de los pares craneales. La parte motora no solo está en los pares craneales, también está con los nervios que salen de la médula, ¿sí? Entonces, los pares craneales son los nervios que salen del tronco cerebral y del cerebro. Esos son los pares craneales. Los nervios raquídeos son los que salen de la médula espinal. ¿Se entiende? Los nervios raquídeos son el equivalente a los pares craneales, solo que los nervios raquídeos no son tan específicos ni muy desarrollados como los pares craneales. Entonces, vamos a hablar de pares craneales. Y tenemos el olfatorio, se llama olfatorio porque es para oler. El nervio óptico, que es el nervio de la visión, vamos a evaluar todo como eso está viendo. Olfatorio, el nervio óptico, ¿sí? El olfatorio, que es el segundo par. Entonces, el primer nervio es el olfatorio, el segundo nervio es el óptico, ¿sí? El tercer nervio es el nervio motor ocular común. ¿Por qué se llama nervio o motor ocular común o tercer par? Porque es el que mueve, que inerva todos los músculos del ojo, de la parte externa e interna, a excepto dos, que vamos a ver. Después tengo el cuarto par, y este es el nervio troclear o patético, que inerva un músculo específico que hace que uno pueda bajar el ojo, y una de las excepciones del tercer par. Por eso se llama nervio patético. Vamos a hablar también del nervio patético. Ese es el cuarto par. El quinto par es el nervio trigémino. Se llama trigémino porque tiene tres ramas, ¿sí? Frontal, la parte frontal, maxilar y mandibular, por eso se llama trigémino, tiene tres ramas. Y es el nervio que se encarga de la parte sensitiva de la cara y para la masticación. Básicamente eso hace el nervio trigémino. Y que habíamos hablado cuando hablamos de cefalea, porque transmite toda la parte sensitiva, ¿verdad? Entonces a él por eso se le culpa el tema de los dolores de cabeza, al nervio trigémino. Quinto par. El sexto par es el otro nervio que inerva un músculo del ojo, con el tercer par, que es el músculo recto externo. Aquel músculo que hace que el ojo mire hacia afuera. Cuando yo miro hacia allá, este ojo está llevado hacia afuera por el recto externo. Y si yo miro hacia allá, este ojo está llevado por el músculo recto externo, que es inervado por el sexto par. Por eso el sexto par también se le conoce como abducen, porque abducen, ¿verdad?, el ojo, o sea, hace que mire hacia afuera. Abducen o nervio motor ocular externo. Después tenemos el nervio facial, que es el séptimo par craneal. El nervio facial se encarga de todos los movimientos de la expresión de la cara, por eso se llama facial. Aparte de ese, interviene también para la audición, porque inerva un músculo de los huesecillos del oído. También inerva la parte sensitiva, gustativa de la lengua. ¿Qué más me estoy viendo? Y también inerva las glándulas salivales. Vamos a hablar de todo eso. El octavo par, el acústico, o también conocido como vestíbulo, a mí me gusta conocerlo más como vestíbulo coclear, porque se encarga de la audición y del equilibrio. Cuando yo evalúo el nervio acústico o octavo par, yo estoy evaluando la audición y el equilibrio. Ahora, el noveno par es el glosofaringeo. Cuando hablamos glosofaringe es
la lengua y la faringe. ¿Sí? Y el glosofaringeo normal está trabajando con el neumogástrico o nervio vago. ¿Por qué se le llama neumogástrico? Porque es el nervio que inerva el pulmón, el estómago, pero también forma parte de la inervación del área cardíaca y cosas así. También inerva la laringe mediante laringe recurrente que rama del nervio vago. ¿Por qué se llama nervio vago? Porque dentro de todos los nervios es el nervio que más recorre el cuerpo. Y no sé yo si en Brasil también se le llama el vago a la persona que sale mucho, ¿verdad? Entonces por eso lleva el tema del nombre del nervio vago. Después tengo el 11º, o conocido como nervio espinal. ¿Por qué se llama nervio espinal? El 11º. ¿Espinal o accesorio? Miren, acá, miren que esto ya parece una médula, pero esto es parte todavía del bulbo. Entonces, cuando se describió, se pensaba que era un nervio espinal, o sea, de la médula. Pero en realidad se sabe que es de la última porción, o de la última porción del bulbo. Por eso se llama nervio espinal. ¿Entienden? Y el nervio motor es el nervio que hace que uno levante el hombro, haga el no, o haga así, inerva el esternocleidomastoide y el trapecio. Vamos a ver cómo se evalúa todo eso. Y después, el 12º, el hipogloso. Cuando hablamos hipogloso, hablamos de lengua. ¿Sí? Vamos a hablar cómo se evalúa el hipogloso. El hipogloso. No sé si en esta parte, si de repente aparece en otra diapositiva, voy a volver otra vez para explicar una situación muy importante con pares craneales. Esto que yo le estoy hablando es lo que ustedes tenían que haber aprendido ya en el primer año de medicina. Esto es un repaso. ¿Sí? Cuando yo evalúo el pare craneal, yo evalúo su función desde el punto de vista de la fisiología. El pare craneal puede tener una de estas funciones, o dos de estas funciones, o todas estas funciones integradas. Puede tener una función vegetativa, que está integrada por el sistema nervioso autónomo, que quiere decir producir taquicardia, producir bradicardia, producir sudoración, producir salivación, sudoración, salivación, secreción de glándula. Todo eso puede producir la sensitiva y sensorial. Esto siempre se equivocan y siempre yo digo lo mismo, y hasta ahora no pueden distinguir entre sensitiva y sensorial. Es muy diferente hablar de sensitiva que hablar de sensorial. Cuando yo hablo de sensitiva, yo estoy hablando de lo que el paciente siente, como el dolor, el calor, el frío, eso es sensitiva. Sensorial es lo que percibe, por ejemplo, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy escuchando, eso es sensorial. Lo que yo estoy oliendo, eso es sensorial. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre sensitiva y sensorial. ¿Sí? Motora es todo aquello movimiento. Todo lo que se mueve es función motora. Y cuando hablo de mixta es que yo tengo dos o más funciones fisiológicas en un nervio. Hay nervios que son puramente motores, hay nervios que son puramente sensoriales o sensitivos, y hay nervios que son mixtos. Y eso es lo que hablábamos cuando hablábamos en anatomía con neuroanatomía. Y acá comenzamos a entrar en lo que sería la semiología. Cuando hablamos de semiología, yo tengo que verificar el nervio en todas sus funciones. O sea, yo tengo que conocer cuál es el nervio que estoy evaluando y qué función fisiológica tiene. Y tengo que evaluar todas sus funciones fisiológicas. Y tengo que comparar el lado derecho con el lado izquierdo, el lado izquierdo con el lado derecho. Nunca se evalúa solo un lado del nervio, siempre se evalúan los dos.
Cuando yo voy a evaluar un nervio, yo tengo que decir, ¿usted se acuerda que cuando rendía anatomía se le ponía un hilo por una pieza anatómica? Usted tiene que decir qué pieza anatómica y de qué lado es. Y uno decía, y cuando no ponía nada, no tenía el punto. Y uno lloraba por su punto y decía, ¿por qué si es igual es un nervio, igual es un músculo y el nombre está bien? Pero se imaginan ustedes yéndose junto al médico y ustedes se tienen que operar el ojo derecho y le operan al ojo izquierdo que estaba sano. Pero si es el mismo, el ojo también. ¿Se dan cuenta de la diferencia ahí? Entonces, justamente por eso es que se le da hincapié que tienen que saber si es derecho o si es izquierdo. Y hay que prestar mucha atención, porque si yo pongo izquierdo y el problema es derecho, yo puedo hacer que se actúe mal con respecto a ese paciente. Es diferente que sea derecho o izquierdo. Entonces, primero, ¿cuál es el nervio? Cuando yo voy a escribir el nervio tal, ¿qué compromiso tiene? ¿Cuál es su problema? ¿Y qué lado? Si son los dos lados, si es un lado. Si es de un lado es peor que del otro lado, eso tengo que escribir. Cuando yo escribo eso, tengo que escribir. Por ejemplo, decir un nervio, cualquiera, puede decir el número del nombre. Tenemos 12, decimos. El sexto par. Entonces, cuando yo digo, ¿cuál nervio? El sexto par. ¿Qué compromiso? Alteración en la movilidad del ojo. ¿De qué lado? Del lado izquierdo. ¿Entienden? Así tiene que ser. O del lado derecho o de los dos lados. Raro es que el sexto par esté en los dos lados, porque si no el paciente tiene que mirar así. No ocurre mucho de eso. Es muy raro, pero solo para que puedan entender. Ok, y esta era la diapositiva que le quería explicar. Esto es muy semiología lo que le voy a explicar. Aparte de saber las alteraciones, cuando solo está afectado el nervio, el problema está en el nervio. Si yo tengo alteración del nervio y otra alteración en la parte sensitiva o motora de otra parte del cuerpo que no corresponde a los pares craneales, el nervio me localiza en qué región anatómica del sistema nervioso central está el daño. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo alteración del primer par, craneal, mi problema puede ser en el nervio o en la región occipital del cerebro. Si yo tengo alteración del segundo par, del primer par, de la parte olfatoria, yo puedo tener el nervio olfatorio o de la región del umbus del temporal. ¿Se entiende? Primer par, olfatorio, temporal, umbus del cerebro. Segundo par, óptico o la región occipital. ¿Sí? Ahora, si el paciente tiene alteración desde el 0 y del cuarto par, yo puedo decir, ¿está en el nervio o el problema puede estar en el mesencéfalo? Ahora, ¿qué pasa si la persona tiene alteración? El quinto, el sexto, el séptimo y el octavo par, ¿el problema está en el nervio o el problema está en la protuberancia? ¿Qué pasa si la persona tiene el noveno, décimo primero y 12? ¿El problema está en el nervio o el problema está en el bulbo? Entonces, de esto nosotros podemos saber, gracias a evaluar el nervio, yo puedo decir que el nervio es un localizador de la lesión. Yo como médico no necesito una resonancia o una tomografía para decir dónde está la lesión. Yo ya sé al evaluar al paciente dónde está la lesión. Lo que puedo no saber como médico es qué llevó a esa lesión, y para eso sí me puede ayudar la tomografía o la resonancia. ¿Se entiende? La localización yo tengo que determinar anatómica y topográficamente al evaluar al paciente y evaluar los pares craneales. ¿Se entiende? Por eso yo te puedo decir, acá está tu lesión. Ahora, ¿qué le produjo? Ahí es otra cosa. ¿Se entiende? A la lesión del noveno, décimo primero y décimo segundo se le llama nervios vulvares o nervios o pares bajos.
Se le puede llamar pares bajos, ¿por qué? Porque es el que está más abajo, por eso se llama pares bajos. Y normalmente estos nervios son los encargados de hablar, de tragar. O sea, la alteración de estos nervios puede producir disfagia, puede poner disfonía y puede producir disartria, dificultad en la articulación. ¿Se acuerdan del 10º par por el religión recurrente que inerva al músculo de la laringe para la fonación? Y este músculo, el noveno, con el 10º con el noveno, se encarga de la deglución. Entonces, por eso puede haber alteración de la deglución y todo lo demás. Esto se llama nervios vulvares o pares bajos. Otra situación a tener en cuenta. Dijimos que los pares craneales son localizadores de la lesión. Pero en la vida y en medicina siempre hay un excepto. El excepto de todos estos nervios es el sexto par. Si yo solo tengo lesión del sexto par, eso no me localiza dónde está la lesión. ¿Por qué? Porque la raíz, el núcleo del sexto par puede estar distribuido por todo el sistema, el tronco cerebral. Y cuando incluso hay lesión en el cerebro por una hipertensión intracraneana, puede haber alteración del sexto par. Y el problema no será la protuberancia. Entonces, lo que usted tiene que saber es que si hay una lesión del sexto par, no me localiza la lesión. Por más que podría ser la protuberancia, no me localiza porque su núcleo es muy largo. Y esa es la excepción a la regla. Ok. Empezamos a evaluar. ¿Empezamos acá o acá? ¿Dónde empezamos? ¿De derecha o izquierda? Derecha. Vení acá. Permiso un ratito. Ella va a ser nuestra paciente. Paixão va a ser nuestra médica. Ela tá no meio, mas aí. Melhor ainda. A doença. Melhor ainda. Eso al estudiante de medicina le pasa eso todo el tiempo. No pasa nada. Es una etapa de la vida. Después llega un punto donde se aburre de esa vida loca y comienza a normalizarse. Eso es normal. Ok. Vamos a evaluar el primer par craneal o nervio olfatorio. ¿Sí? Hay que tener en cuenta la técnica de cómo se evalúa. Tenemos que tener un frasco con aromas. ¿Sí? Digámosle que yo tengo un frasco y este es un frasco. ¿Sí? Y acá yo tengo un aroma. Tiene que ser café, algo natural, algo que la gente sepa normalmente que es el olor. Porque si yo le traigo un aroma de la India específico que yo nunca olí, no voy a ser objetivo. Tiene que ser un aroma natural, que no sea perfume, que sea un aroma natural que todo el mundo pueda reconocer. Esto es. Por ejemplo, el café, aunque no te guste, vos sabés el aroma del café. Entonces es mucho más fácil. ¿Se entiende? Y se tiene que evaluar. Siempre que yo voy a evaluar, no, ahí ya me mostraste, te voy a explicar, no se adelanten, escuchen, listen to me, no se adelanten, atiendan. Entonces, ustedes van a tener un aroma en un frasco, no le van a mostrar al paciente el frasco que le van a evaluar. Por ejemplo, voy a tener dos frascos, ¿sí? Le voy a explicar por qué eso. Bueno, siempre que yo voy a evaluar la parte sensorial o sensitiva, el paciente siempre tiene que estar con los ojos cerrados, nunca con los ojos abiertos, porque la mente tiende a adelantarse a las cosas y si ve algo puede relacionar y a veces puede acertar, pero está dañado, porque el cerebro puede interpretar bien, pero en realidad ya tiene un daño. Porque tenemos dos pares craneales, si uno está bien funcionando, le puede llevar al otro lado y le puede decir, esto es lo que tenés que oler, o sentir, o ver. ¿Se entiende? Entonces siempre se hace con la persona con los ojos cerrados. Ella es la paciente.
¿sí? Entonces, cuando voy a evaluar el segundo par craneal, le tengo que decir a la persona que cierre los ojos. ¿Puedes cerrar los ojos, por favor? Voy a evaluar tu parte olfatoria. Yo le cuento, no es que voy a hacer magia para ella, le cuento. Voy a evaluar cómo vos estás oliendo, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? Te voy a hacer oler algo, por favor no vaya a abrir tu ojo en ningún momento. Muy importante eso. Bueno, ella es la médica. Entonces, te doy estos dos frascos, no hablan los ojos. Estos dos frascos que tienen dos aromas diferentes, ¿sí? Bueno, hacerle oler algo para evaluar el nervio olfatorio. Hacerle oler algo. Bueno, primer error. Acuérdense, tienen dos nervios. Si ella está poniendo ahí los dos nervios, va a oler. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Le tapo una narina o le puedo decir al paciente que se tape una narina? ¿Tú? ¿Puedo decirle tapar uno? Si quiero asegurar bien, puedo taparle yo. Y si vos vas a evaluar de este lado, tenés que venir de este lado. Porque vieron que aquí ya pasa y acá puede llevar el aroma. Entonces se pone ese lado. Y ahí, bueno. Hace trampas. Cambia el otro. Bueno, ahora, vos estás oliendo el frasco verde, rojo o negro. ¿Cómo se está llenando? No sé. Obvio, ¿verdad? Ahí podemos saber que no, ¿verdad? Bueno, si eso es un aroma, yo le voy a preguntar, ¿qué vos estás oliendo? ¿Estás oliendo algo? Nada, porque no tiene ningún aroma. Pero si tenía un aroma, bueno, puede ser que no esté oliendo también porque en realidad no está oliendo. Bueno, cerrado. ¿Estás oliendo algo? No, eso está bien. Ese sí no olía, ese sí huele. Ya saben por qué. Ok, entonces, ponelo otra vez. Entonces, primero estás oliendo, no le vas a decir, está oliendo café, porque ahí le está dando la pista. Primero está oliendo, después, ¿qué estás oliendo? ¿Entiendes? ¿Y es agradable o es desagradable? ¿Sí? Al preguntar todo eso, ahora cambiarle el otro lado, cambiar el otro. ¿Está oliendo el del frasco rojo, negro o verde? No sé. Ok, estamos bien. Y la misma cosa, ¿estás oliendo? ¿Qué está oliendo? ¿Es agradable o es desagradable? Así se evalúa. Yo me estresaba tanto antes para poder evaluar, pero esa es toda la evaluación. Terminó la evaluación, la parte 2. Ya está, pueden sentarse. Eso es todo. Y ya evaluaron. Este es el nervio más fácil de evaluar. Yo antes me estresaba. Pero es el nervio, van a ver que es el nervio más fácil de evaluar. Entonces, tengo que preguntar, ¿es agradable, desagradable o indiferente? ¿Qué quiere decir? Tanto faz. No gosto, tanto faz. Y después le pregunto, ¿qué está oliendo? ¿Sí? De esta evaluación yo voy a poder tener las alteraciones olfatorias si hay una alteración o si no. Y yo tengo que decir si es derecho o el izquierdo o los dos lados. Entonces, el nervio olfatorio es el nervio de la olfacción y un nervio sensorial. ¿Sí? Si la persona puede oler poco, oler normal, entonces está bien. Oler poco le llamo hiposmia. O no oler nada, hablo de anosmia. La causa de hiposmia o anosmia, y yo tengo que decir si es derecho o si es izquierdo o son los dos lados. La causa de hiposmia o anosmia puede ser una rinitis. ¿Sí? Cuando yo tengo una rinitis puedo oler poco o no oler nada. Traumatismo craneoencefálico, ¿por qué? Porque las fibras olfatorias pasan por la námina cribosa del etmoide y cuando hay traumatismo le puede cortar o lesionar. Sífilis, porque la sífilis hoy en día ya es menos frecuente porque hay tratamiento, hay seguimiento, si se diagnostica se trata bien, pero una persona que no se diagnosticó, no se trató, no acude al hospital, puede tener alteraciones neurológicas
que se conoce como neurosífilis o neurolues, y puede haber relación olfatoria y ser específica. Tumor, puede haber tumores que comprimen el nervio o forman parte de la vaina del nervio incluso y puede producir trastorno olfatorio. Puede ser psicogénico. Psicogénico que hay un trastorno mental que hace que la persona no perciba el olor o no diga que no tiene ese olor. Una cosa muy importante en medicina, cuando yo voy a decir que la persona tiene trastornos psicogénicos, siempre tengo que descartar todos los otros. Nunca tengo que decir que el paciente está con trastorno psicogénico. Voy a mostrar una situación. Les voy a mostrar un video de una paciente y yo le voy a preguntar a ustedes qué ustedes piensan. Le voy a mostrar, creo que no borré. Cualquier cosa si leen, porque le voy a mostrar mi celular, si leen cosas en mi celular se calla, no. Porque yo recibo mensajes de todo el mundo, de todo tipo de personas. Ya se imaginarán todo lo que encuentro. Vamos a ver. Tenían que tener. Un rato. Bueno, vengan acá. Necesito que vengan acá para que ustedes vean, porque si no le puedo poner ahí a proyectar, y menos si está grabando. A una ronda acá, toda esta familia. Si tiene una confusión, si tiene un trastorno psiquiátrico, ¿o qué ustedes piensan que tiene? ¿Le mando? ¿No te importa, favor, presidente? Acá primero. No me digan todavía nada, Zumbi. Acá. El que ya vio ya puede sentarse. El que no vio se queda ya para mostrarlo otra vez. No digan nada, son los míos. El que ya vio se sienta, el que no vio se queda todavía. ¿Alguien que tenga que ver? Oi, esse bagulho não. ¿Alguien más que tenga que ver? ¿Ya vieron todo? Ya, ok. ¿Qué tiene el paciente? ¿Qué tiene el paciente? Sí, ya hablo. Podés equivocarte, no te vas a matar a otro paciente. Cualquier cosa soy yo el que voy a hacer eso. ¿Alguien? Ela pode estar passando uma convenção. Ela não pode estar passando só muito mal. ¿Alguien más? Na escala de Glasgow, ela ficaria entre infecção ou extensão? Vamos a hacer un poco su escala de Glasgow de acuerdo a lo que vos viste. Vamos a hacer la escala de Glasgow de acuerdo a lo que vos viste. La parte motora, ¿cuánto? Eu não consegui ver a mulher. Bueno, no conseguiste verlo. La parte verbal, lo conseguiste también. São, ¿Y la parte motora? acho que seria 2, 3. 5, 6, 7 tiene mínimo. Pero en realidad va a tener más si yo evalúo. Mira, 5, 6, 7. Pero no podemos ver, no sabemos si habla o si no habla. Tengo que hacer estímulo doloroso.
Probablemente sea un poquito más de 9, probablemente, porque si no iba a estar en coma. ¿Y está en coma ella? ¿Por qué no está en coma? Porque se está moviendo y probablemente va a responder a estímulo doloroso, probablemente. Esa prueba de estar estuporosa, podemos decir que está estuporosa. Somnolienta también podría ser. Excitada, no está más, porque no está así, gritando todo. Entonces, está de somnolencia para estuporosa. No creo que esté en coma. ¿Se entiende? Sí. Pero no podemos, lo que dijo él, no pudo ver muchas cosas. Así con el video, muchas cosas no puedo ver. Ahora se entiende por qué por celular no se puede hacer las cosas. Sí. No hay forma de poder ver el celular, creo que está con el paciente. ¿Y qué yo le dije? Lo último que tiene que decir por un paciente que es un cuadro psicogénico. Paciente, les cuento la historia cómo me relatan la historia. Así te relatan la historia. Es un video, pero no voy a poner el video porque se va a escuchar la voz de la persona. Me relata que una persona que no tenía antecedentes, le voy a mostrar otra vez, una persona que no tenía antecedentes de patología de base. Usted era una persona joven, adulta joven, ¿sí? Sin antecedentes y que supuestamente parecía un movimiento tónico crónico. Evidentemente ese no es una epilepsia. Epilepsia no es, porque la persona con epilepsia no se está moviendo de aquí para allá. La persona con epilepsia o se mueve de un lado todo el tiempo, no de un lado para el otro. Esa no es una convulsión. Evidentemente descartamos convulsión. Que yo le dije, nunca digan psicogénico hasta demostrar lo otro. ¿Se dan cuenta que todos pensaban que es psicogénico? Todos pensaban que es psicogénico. Y si yo pienso que es psicogénico, ¿qué le voy a dar? Un antidepresivo y le envío a la casa. Caso de error, hay que descartar. ¿Cómo yo sé que ese no es el cerebro que está dañado? Le tengo que ver una tomografía. Bueno, le leo lo que dice el que informa la tomografía. Pagón. Y ahí se van a dar cuenta porque yo no me gustan los informes. Yo tengo que ver, tengo que tocar. Solo si me dicen no creo. Y cuando yo veo un informe me están diciendo, no me están mostrando, entonces yo no creo. Y le voy a mostrar por qué. Y eso ocurre con todas las cosas de la vida. A veces puede ser peor de lo que me digan. O no tanto. Le muestro, le voy a decir solo la conclusión. Dice, hipodensidad córtico-subcortical hacia ambas regiones parietales y occipitales, así como región ganglio basal izquierda, sugestivo en primera instancia de lesión vascular secundaria, no descartando otra teoría, sujeto a realización clínica y control, evolución, segundo. Lanzo diagnóstico como si fuera un accidente cerebrovascular en una persona sin antecedentes con esos síntomas. Obviamente que yo le pido al médico que me dé la tomografía para yo poder ver. Y en la tomografía es millones de metástasis cerebrales, jamás fue un accidente cerebrovascular. El pronóstico y el tratamiento es totalmente diferente. ¿Quieren ver la imagen? Bueno, el que quiera ver la imagen, podemos hacer la ronda de la imagen. Y pueden venir y le muestran. Y el que ya vio puede ir a sentarse en lugar. Creo que si venimos acá. Entonces vayan viendo y pues se pueden sentarse. Yo voy a estar explicando. Tomografía. Este papá de cráneo simple, sin contraste. Este tronco cerebral, cerebelo, tronco cerebral, cerebelo, miren acá. El cerebelo tiene que ser esa cosa negra que viene ahí, ya es lesión. Estas son las lesiones. Y en varias regiones. Imposible que sea una CB en varias regiones. Porque la CB es focal. Tiene que ser solo derecho y izquierdo o tiene que ser muy grande. Miren acá. Miren acá. Acá también. Miren ahí también esa región frontal que lo dice, mira, frontal, que lo dice en el informe. Son millones de personas que tienen cáncer en algún lado y de ahí fue el cerebro. Ahora se tiene que buscar la causa de cáncer. Le tienen que derivar a un centro donde haya resonancia. ¿Alguien quiere ver? ¿Quiere ver otra vez?
probablemente esos tumores se fueron agregando y después llegó a colapsar el sistema de conducción del cerebro y ahí tuvo síntomas. Esto no ocurrió del día a la mañana. Ella tenía cefalea, no se le hizo mucho caso porque las cefaleas de los tumores no son muy fuertes y seguramente ya tenía alguna alteración de la conducta, pero nadie le hizo caso y con el tiempo llegó a lo que estuvimos viendo en la imagen. Y eso. Ok, solo para poder aprovechar y porque puedan entender, lo último que podemos decir es que es psicogénico. Podemos pensar, puede ser lo primero que pensemos, pero lo último que como médico tenemos que decir es, en este caso, primero descartar que no sea eso, entonces necesitábamos una tomografía, ¿se entiende? Después recién puedo decir que es psicogénico, ¿se entiende? E incluso una resonancia después va a decir que es psicogénico. Tengo que descartar toda esa situación. E incluso una punción lumbar o estudio para el sífilis, FDA-ABS, BDRL, una tomografía, una resonancia, después puedo decir que es psicogénico. Ahora, hay una situación donde el paciente puede comenzar a decir que tiene trastornos olfatorios, no ser psicogénicos, no tener nada y ser por una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir? Alzheimer, Parkinson. A veces hay personas que van a tener una enfermedad de Parkinson y su primer síntoma es trastorno olfatorio. Viene y consulta contigo y dice que no huele bien, no huele mal, o huele diferente. Ustedes hacen todo el estudio y todo está bien. E incluso puede tener trastorno medio de la personalidad, pero puede no ser por cuadro psicogénico. Cuando una persona consulta con ustedes por trastornos olfatorios, no se encuentra nada, yo tengo que parar la oreja y controlarle cada tanto. Puede estar empezando una enfermedad neurodegenerativa tipo un Alzheimer, tipo un Parkinson, y pasando el tiempo va a desarrollar su Parkinson. ¿Qué voy a hacer con respecto a eso? Probablemente no haga nada, probablemente no existe ningún medicamento actualmente que le pueda dar, pero sí yo tengo que decirle a ese paciente que vengan conmigo porque cuando tenga síntomas de Parkinson le voy a tratar su Parkinson. ¿Y qué le voy a decir? Vida saludable, que todos tenemos que tener. ¿Me entienden? Voy a orientar, porque si ya tiene trastornos neurodegenerativos, puede ser porque la gran mayoría de los problemas neurodegenerativos al final tienen trastornos ambientales. Entonces yo tengo que evaluar todo su ambiente, y regular todo eso. Con eso puede ser que mejore, puede ser que no, pero le tengo que decir que tenga que venir como en 6 meses o en un año, o si tiene algún síntoma que le va a aumentar. Es para controlar. ¿Entienden? Bueno, también puede haber lo que se le conoce como parosmia. Cuando decimos parosmia, ¿qué es lo que decimos? Decimos que la persona huele, pero huele una sensación diferente de lo que realmente representa ese aroma. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo le hago oler el café y el café tiene olor a manzana. Nada que ver. Entonces, eso me dice que es una parosmia. Dentro de la parosmia, la causa más frecuente es la cacosmia. ¿Qué es la cacosmia? La persona dice que tiene una sensación desagradable al oler. Por eso cuando le estaban preguntando, ¿es agradable o no es agradable? Dice no. Pero cuando te dice que no es agradable y conoce el aroma, usted le siempre fue desagradable para vos, ese aroma, y te dice sí, es normal para esa persona. Pero si te dice que ese aroma no era desagradable, entonces es una cacosmia. Le voy a tratar de dar un ejemplo. ¿Alguien tiene acá sinusitis? 2, 3, 4, 5. Cuando ustedes tienen un cuadro gripal con rinorrea y todo lo demás, y pasa el cuadro gripal y ustedes ponen las cosas, no ponen desagradable, bueno, a eso le llamamos cacosmia. O sea, lo que se tiene sinusitis va a ser fácil que entiendan. Todo lo que somos alérgicos es terrible. Y pasa y te recuperamos. Bueno, la cacosmia es una alteración olfatoria que puede ser por una sinusitis o puede ser por otros trastornos, también puede ser psicogénico. La parosmia puede ser psiquiátrico, puede ser por una sinusitis o puede ser por algo psiquiátrico también, o
¿Ya escucharon ustedes hablar de la crisis funcionada? Está medio complicado que ustedes escuchen crisis funcionada. La crisis funcionada son crisis convulsivas, son crisis epilépticas no convulsivas, que se originan en el lóbulo temporal. O sea, en el lóbulo temporal, ¿se acuerdan que estaba el núcleo de la olfacción? Cuando hay una conducción anómala, si ocurre una epilepsia del lóbulo frontal, la persona comienza a moverse así. Pero si ocurre en el lóbulo temporal, la persona tiene trastorno olfatorio. Entonces comienza a oler mal, a tener una paromia, ¿verdad? Y eso es una crisis convulsiva, una crisis epiléptica no convulsiva. Que anteriormente se le llamaba aura. ¿Por qué se le llama aura? Porque a veces comienza en el lóbulo temporal y esa hiperexcitabilidad de esa neurona se va a todo el cerebro y te va a la parte motora y después se generaliza. Comienza a decir, estoy oliendo algo raro, un aroma a rosa, cosas así, y de repente comienza a convulsionar. Porque hace una crisis focal que después se generaliza. Entonces, anteriormente se pensaba que era un aviso de que iba a ser una epilepsia. En realidad ya es una epilepsia. Pero del lóbulo temporal, que a veces puede generalizarse y a veces no. Entonces, cuidado, una persona con trastorno olfatorio puede ser una persona que está teniendo una epilepsia. Y puede manifestarse por una paromia. Y a eso se le llama crisis oncinada. La crisis oncinada es la crisis epiléptica del lóbulo temporal. Ya saben la verdad, ¿le puedo preguntar? ¿Sí? ¿Le puedo preguntar a Elisabeth? ¿Sí? Ok. Doutor, Sí, acá estoy. o uso daqueles congestionantes nasal, né, os sopros como a substradinha, ele causa alteração olfatória. Mas seria lá a nível do nervo olfatório ou é mais mucosa? Es mucosa, pero es, acuérdense, el botón sináptico de la olfacción del nervio olfatorio está en la mucosa. O sea, es parte del sistema de olfacción. Es por la mucosa, pero daña la terminal nerviosa de la parte olfatoria. O de la mucosa, y entonces es como una. Si al tocar el nervio, si yo tengo moco, ¿qué es lo que pasa? Al haber moco acá y si viene algo sensitivo, que no va a atravesar. ¿Cómo percibe esto que algo está viendo por las micropartículas que le llegan? Si no le llegan micropartículas porque usaste mucho descongestivo y tapó la mucosa, eso es la causa. No siempre es el daño de la mucosa en sí, sino puede ser porque es algo que se interpone. O puede ser el daño de la mucosa también. Así mismo. Los descongestivos hay que cuidar mucho también, usar de acuerdo a lo que corresponda, ¿verdad? Y en esta época es terrible también. A veces se necesita mucho y a veces hay que regular, porque a veces la sensación que le da la persona de tranquilidad hace que usan mucho. ¿Cómo? Ok. El nervio más fácil de evaluar es el nervio olfatorio. Primer par. Segundo par. Esto vamos a desarrollar toda la siguiente clase. Ahora voy a hacer una introducción para que ustedes vayan leyendo, entendiendo, viendo más ya lo que estábamos hablando. Nervio óptico. Segundo par. Este nervio es un poco complicado. Parece que solo son dos ojitos, un nerviosito así. Pero para mí es uno de los nervios un poquito complejos por evaluar. El nervio de la visión. O sea, ¿para qué sirve para ver? Por eso se llama nervio óptico. Se genera en el tracto óptico. Su receptor, su neurona, está en el ojo. El nervio está en el ojo, que es la retina. El nervio está en el ojo. Y yo puedo ver ese nervio. En realidad, también ver es un nervio sensorial puro, igual que el olfatorio. El origen aparente está en el ángulo anterior externo del quiasma óptico. Cuando se ve el quiasma óptico, al salir del cerebro, ahí se llama origen aparente. ¿Por qué? Porque el origen, ahí yo estoy viendo el nervio. Pero el origen real del nervio, ¿dónde está? En el núcleo. ¿Y dónde está el núcleo de ese nervio? En la región occipital del cerebro. Por eso se llama origen aparente quiasma óptico.
Entonces, se origina en la órbita, ¿sí? En la órbita del globo ocular y va e ingresa en el agujero óptico. El agujero óptico que es del cráneo, ¿sí? Y después va y forma el quiasma óptico. ¿Podría mostrar eso? Por lo tanto, el nervio óptico tiene relación con estructura que se encuentra en el cráneo. La tienda de la hipófisis, por eso tumores hipofisarios pueden dañar al nervio óptico. Arteria oftálmica, músculo recto del ojo, ganglio oftálmico, vasos centrales de la retina y los vasos y nervios ciliares. Es muy importante saber eso porque alteración de esa estructura puede alterar el nervio y alteración del nervio puede de repente alterar esa estructura. Por eso es importante. Yo nunca entendía por qué tenía que saber la relación a la estructura. Porque de acuerdo a eso yo puedo llegar a un problema. Y bueno, hasta acá y les libero. Estudien, lean, es poco lo que les estoy dando, pero mucha información. No les voy a saturar todos los días, entonces eso. Voy a pedir que alguien llame la lista para que les libere. ¿Alguna sugerencia? ¿Algún reclamo? La siguiente clase es casos clínicos, ¿sí? El delegado me preguntó si pueden cambiar de grupo, pueden cambiar, me tienen que avisar. El tema del cambio, el problema es que me tienen que avisar y yo tengo que dejar registrado porque ahí yo le pongo un puntaje a ustedes. Entonces, una cosa para que sea fácil para todos ustedes. Hagan su presentación, pásenle al delegado y pongan en su presentación grupo tanto, o sea, presentación 1 si es el primero, nombre del que presenta y le pasan al delegado. Entonces, al finalizar todas las presentaciones del delegado me puede pasar todas las presentaciones y entonces ya tenemos eso como un registro por si pasa algo, si de repente yo lo puntué y cosas así. Porque cuando hay cambios eso es lo que pasa, a veces se me pasa o marco mal y cosas así. ¿Te parece? Pues ustedes pueden organizarse como ustedes quieran, ¿sí? Solo que tiene que ser 10 minutos de presentación, 5 minutos de pregunta máximo y máximo para la siguiente semana 5 casos clínicos. Ese es lo único que usted tiene que cumplir. 5 casos clínicos máximo con 15 minutos de presentación. El que va a presentar, como hay personas que viven lejos y de repente les cuesta mucho, pasa algo, yo siempre empiezo tarde la clase, nunca empiezo a las 7 por ese motivo, ¿verdad? Porque no tiene sentido yo empezar temprano y no está nadie, ¿verdad? Y tampoco quiero ser muy estricto porque ya somos todos grandes. Entonces, si a todos nos queda bien, yo llego acá, llego a las 6:30, llego porque a las 6:30 llega el colectivo, entonces vengo, marco, me voy a desayuno, hago cualquier cosa hasta que ustedes estén todos. Esa es mi rutina. Si ustedes quieren empezar puntual, ustedes me avisan, pero yo me hago de rutina. ¿Qué quiere decir? Si siempre empezamos puntual, siempre empezamos puntual. Si no, yo creo que a las 8:15 puede venir. El primero que va a presentar ya tiene que venir a las 8, pone su presentación, deja preparado su presentación. Los demás que van a presentar, pone su presentación, ya mira que está funcionando todo bien para no retrasar. Entonces, preparen todo. El que va a presentar que ya prepare todo y a las 8 cuando empezamos las clases, a las 8:15 podemos empezar la presentación, ¿sí? A las 8:15 cuando vamos a empezar la clase, entonces ya está, ya todo, ya vamos de corrido, no estamos revisando si ahí pasamos, perdimos tiempo, porque a nadie le gusta perder tiempo, a nadie le gusta estar bien mirando cosas, y cuando tenemos que liberarnos, nos liberamos. Eso no para eso, ¿sí? Nadie se concentra en un caso clínico más de 10 minutos. ¿Se entiende? Por eso yo puedo darle millones de cosas, pero no se van a concentrar más de lo que realmente el cerebro aguanta esa concentración. ¿Se entiende? Entonces, para ayudarnos todo, el que va a presentar viene a las 8, revisan todo lo que van a presentar y el primero que va a presentar que ya deje proyectado su imagen. Entonces, yo llego y ya pueden presentar. Termina todo, ya no vamos. Así hacemos efectivo nuestro día. ¿Sugerencias, preguntas? Si no hay nada.